Que hoy vamos a hablar del cloro gaseoso desde una perspectiva que es un poco, digamos, cada vez más relevante, que es el concepto de riesgo tecnológico y su gestión. Listo. Eh, Estos datos de contacto al final los voy a proyectar, entonces no hay problema que ahorita, si alguno llega a tener interés, lo volvemos a poner. Bueno, rápidamente, yo vengo de la empresa Global in Texas. Nosotros hace más o menos unos 14 años estamos trabajando de la mano de un fabricante norteamericano que se llama Cleanwater One, que se especializa en el desarrollo y la fabricación de diversas tecnologías asociadas al tratamiento químico, principalmente del agua. Entonces, pues tenemos soluciones tecnológicas para diferentes procesos asociados al tratamiento de agua potable, agua industrial, agua residual. Entre ellos, pues solo por mencionar estos tres, unos procesos de control de calidad de agua en tanques de almacenamiento, sistemas para la activación avanzada de polímeros para procesos de tratamiento de lodos o tratamiento de agua potable en floculación y coagulación, y una línea también de negocio principal de la que hablaremos un poco hoy, que es la generación de cloro en sitio. Bueno, a mí me gustaría hacerles una actividad muy rápida. Esto lo vamos a hacer 3 veces durante la sesión. Si me colaboran y me ayudan escaneando este código QR, aquí no se van a pedir datos de ninguna clase, solamente un poquito entender quiénes están conectados aquí. Entonces les voy a dar un minutico para que escaneen y simplemente seleccionen si con alguna de estas opciones se describe un poco la ocupación de ustedes o de la audiencia que nos está acompañando. Bueno, vamos a dar entonces un espacio. Voy a ver si en el chat es posible adjuntar una imagen y en caso tal la adjunto en el chat para que puedas continuar. ¿Me confirman, Laura, si pueden escanear el código y les abre la pregunta? Sí. Vamos a responder solo la pregunta 1 en este momento. Se abrió correctamente. O bueno, les propongo algo, respondamos la pregunta 1 y 2 de una vez y dejamos la 3, que son solo 3, para más adelantico. Listo, démosle 30 segunditos más y miramos por aquí que nos arroja. Listo, ya están llegando datos. Vamos a pensar. Muy bien, ya los estoy recibiendo por aquí. Bueno, voy a empezar a compartir por aquí las respuestas a la pregunta número 1. Y enseguida ponemos por aquí las respuestas a la pregunta número 2. A ver cómo nos fue. Perfecto, entonces, ¿qué nos arrojó por aquí esta pequeña encuesta? La mayoría de los asistentes pertenece al área de seguridad, de salud ocupacional y seguridad industrial. Bastante interesante, tenemos por aquí un buen número de profesionales encargados de consultoría, diseño, ingenieros, algunos
tenemos por aquí una persona, una autoridad ambiental. Bueno, en términos generales está bastante variada la audiencia. Y la pregunta 2, bueno, la pregunta 1 era conocer un poquito el perfil, ¿cierto? Y la pregunta 2 era, pues, averiguar un poquito si en las instalaciones en las que nos desempeñamos hoy hacemos uso de esta sustancia química de la que vamos a conversar en detalle hoy, que es el cloro gaseoso. Aquí nos arrojó, llegaron más datos al final, pero bueno, no hay problema. Aquí nos arrojó más o menos un 22%. Actualmente utilizan cloro gaseoso. Un 5% se utilizó en el pasado, no se utiliza, un 55%. Y un pequeño porcentaje no está seguro. Muy interesante, muchas gracias por esta información. Entonces, aquí nos vamos como contextualizando un poquito. Listo, muy bien. Hablemos un poquito del cloro gaseoso. El cloro gaseoso, probablemente aquí hay algunas personas más expertas que yo. Yo soy ingeniero en mecatrónica, no soy químico, pero llevo más de una década trabajando en torno al cloro, ¿cierto? El cloro gaseoso ha sido presentado una relación costo-beneficio muy poderosa durante muchísimos años, principalmente por estas 3 razones: que se consigue en muy buena concentración, es de un relativo bajo costo y ha sido adoptado ya hace más de 100 años, ¿sí? ¿Dónde lo encontramos mayormente utilizado? Desinfección de agua, en plantas, como mencionamos, de tratamiento de agua potable, residual, industrial, aguas de proceso. También el cloro es bastante empleado como reactivo en ciertos procesos industriales, como por ejemplo la producción de PVC. También lo utilizamos como insumo para la producción de ácido clorhídrico. Y en algunas otras aplicaciones, por ejemplo, una que ya no se usa tanto, que es el proceso de blanqueamiento de pulpa de papel, pero todavía se utiliza, y algunos procesos de síntesis química. De todas formas, aunque aquí mencionamos las principales, el cloro gaseoso es utilizado todavía en amplia manera a nivel mundial. Entonces, ¿cómo me gustaría que hablemos un poquito del enfoque, ¿cierto? El enfoque es que vamos teniendo como una evolución en cuanto a cómo evaluamos, digamos, las alternativas tecnológicas, si lo queremos llamar así. Recordamos, pues, a grandes rasgos los términos costo-beneficio, casi que lo utilizamos en nuestra vida diaria. A nivel industrial también se ha utilizado la evaluación costo-beneficio, costo-rendimiento, costo-eficiencia, que al final es lo que resulta en beneficio, pero hemos ido evolucionando para meter, digamos, en la ecuación o en el análisis el término riesgo. Y cuando ya nos entra el término riesgo, ya no hablamos solo de costo, sino que la relación costo-beneficio se queda corta porque tenemos que involucrar el análisis de riesgo, la evaluación de riesgo, que es lo que aquí, por ejemplo, la Escuela de Seguridad Química y Sisproquim trabajan ampliamente. Y hemos pasado a otro nivel donde empezamos a mezclar incluso unas ecuaciones más avanzadas que han llegado a desarrollar modelos de evaluación que ya combinan las 3 cosas: costo, riesgo y desempeño. Y aquí la ecuación se nos hace un poquito más compleja. Aquí ya entran unos análisis más avanzados, donde ya tenemos que poner sobre la mesa qué tanto somos, digamos, tolerantes al riesgo, qué tanto estamos dispuestos a pagar, ¿cierto?, por una solución que, aparte de que me traiga el beneficio de desempeño, me ayude a mitigar el riesgo, que entrego y que gano, ¿cierto?, y que tanto me genere un resultado de desempeño que me permita, digamos, asumirlo, costearlo y ser productivos al mismo tiempo. Entonces, bajo este, digamos, enfoque, entramos a hablar un poquito del concepto riesgo tecnológico.
Listo. Yo sé que existen definiciones digamos, de literatura, de la Academia de Riesgo Tecnológico, pero a nosotros, digamos que nos gusta hablar en palabras un poquito más coloquiales, y nos gusta pensar en el riesgo como una ecuación entre la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que ocurra ¿cierto? De que ocurra algo, multiplicado por las consecuencias. Listo. Si avanzamos un poquito más y abrimos esta pequeña ecuación, la probabilidad la podemos, digamos, describir también en nuestro entorno como la amenaza, ¿cierto? Y hablamos, a mí me gusta esta definición que está un poquito larga, la voy a leer muy rápido, la definición de amenaza tecnológica. Digamos que dentro de una actividad, dentro de un proceso productivo de transformación donde el hombre, digamos, tenga inherencia o control, es digamos, una situación potencial de que con el manejo de materiales peligrosos se pueda ocasionar daños, bien sea al ser humano, al medio ambiente o a la infraestructura. Entonces, cuando ya en esa definición de riesgo cambiamos probabilidad por el término amenaza, ¿sí? Ya empezamos a construir el concepto de riesgo tecnológico. Y cuando hablamos de consecuencias, las consecuencias podrían ser el resultante de una exposición a esa amenaza y la vulnerabilidad. En otras palabras, ahora entrando y asociándolo a este tema que nos convoca hoy, la amenaza la podríamos definir a grandes rasgos como la posibilidad de una fuga de cloro. ¿Okay? Y la exposición con vulnerabilidad, digamos que la exposición es cuántas personas y la vulnerabilidad es qué tan protegidas están o estamos ante una posible eventualidad de fuga de cloro. Aquí dejé, digamos, un término abajo para que empecemos a asociar al desarrollo de la conversación, y es inventario de sustancia peligrosa. Ok, entonces hablando un poco del inventario de sustancia peligrosa o inventario químico, entonces en materia del cloro gaseoso, típicamente lo encontramos en dos presentaciones, por lo menos en Colombia. Una presentación es un container, un cilindro, que se le dice que es de 1 tonelada, digamos en nominal, que son 900 kilogramos americanos. Y también lo encontramos típicamente en cilindros de 68 kilogramos o 150 libras americanas. Digamos que son como los dos formatos en los que probablemente hemos estado más familiarizados con el cloro gaseoso. Hay otros formatos que en Colombia no se manejan, que son mucho más grandes. Hay formatos de container de 5 toneladas, 10 hasta 20 toneladas, e incluso más grandes que se transportan por vías férreas en otros países del mundo, pero no es lo que nos encontramos acá en nuestro territorio. Hablemos un poquito de los riesgos tecnológicos a los que asociamos el cloro gaseoso. El cloro gaseoso, si bien nos ofrece un bajo costo, es muy digamos, diverso en aplicaciones, también es un peligro mortal. Una de sus características es que es más pesado que el aire, entonces el cloro no se disipa fácilmente. Una fuga de cloro o un contacto, una exposición con cloro puede generar desde una irritación de los ojos a una pequeña concentración, que hablamos de la exposición ahorita, pasando por una irritación de garganta. Fíjense que, por ejemplo, a 2 partes por millón, o sea, una pequeña concentración ya puede causar lesiones, pero no lo vamos a detectar hasta que esté a 3 partes por millón. ¿Sí? Ya si estamos expuestos a más concentración, pues puede generar otras afectaciones más graves, incluso hasta asfixiar y causar una muerte. Entonces, pues cuando nos preguntamos cuál es el mayor riesgo del cloro, pues es difícil saber si es la toxicidad o la exposición, es una combinación de todo lo anteriormente mencionado.
Hablemos un poquito también sobre cuáles son aquellos eventos que pudieran, digamos, iniciar una potencial emergencia, un evento, llamémoslo un evento, no necesariamente una muerte, ¿cierto? Un evento es desde una pequeña fuga que cause o no cause una lesión. Entonces podemos encontrarnos daños por terceros, errores en la operación, ¿sí? Eh, Tenemos operarios o trabajadores en nuestras empresas que hacen turnos diurnos, turnos nocturnos. A veces conozco plantas en donde cuando llega el proveedor de cloro después de las 5 de la tarde, al proveedor lo devuelven porque ya hay baja iluminación, ya están a punto de cambio de turno, entonces se prefiere ni siquiera recibir el insumo. También podemos tener defecto en construcción, sucede. Fallas mecánicas suceden, desgaste de los materiales, desastres naturales, una inundación fácilmente puede desacoplar un cilindro de cloro. Todas estas, digamos, potenciales situaciones pudieran iniciar una emergencia que puede ir desde una lesión pequeñita a poquitas personas hasta una lesión o un impacto masivo. Esta pregunta no la puse en la encuesta, pero no sé si alguno aquí se alcanza a imaginar cuál pudiera ser la distancia máxima que pudiera, a donde pudiera tener impacto una liberación instantánea de cloro. Recordemos los tamaños de los cilindros de cloro. Pues esto se ha evaluado, ¿sí? Si ustedes entran a YouTube y colocan pruebas de liberación de cloro, van a encontrar cientos de videos. Van a encontrar diferentes metodologías que no son solo para cloro, sino también se utilizan para distintos productos químicos. Aquí les estoy mostrando en pantalla, esto es un software que se llama Aloha, un software gratuito donde uno puede parametrizar el tipo de químico, el volumen de químico que se libera, la zona, y él puede simular, digamos, el rango, ¿cierto? El rango de posible afectación. Una característica que tiene el cloro, que como les decía es más pesado que el aire, entonces en caso de que se libere de manera instantánea, nunca se sabe para dónde va a coger. Claramente no va a coger hacia arriba, va a coger hacia donde el viento vaya, ¿sí? Entonces con eso nos podemos hacer una idea de digamos, el rango de impacto que puede tener. Y aquí está la respuesta a la pregunta. No sé si alguno aquí se alcanzaba a imaginar eso, pero si se llegase a liberar uno solo cilindro de 68 kilogramos, que es el pequeñito que les mostraba hace un ratico, pudiera llegar a ser letal hasta más de 500 metros a la redonda. Ese sería el núcleo del impacto. Pudiera generar una lesión permanente a más de 1 kilómetro a la redonda y una lesión reversible hasta más de 2 kilómetros a la redonda. Ahora imagínense si no es uno, si son varios, o si llega a ser un cilindro de 1 tonelada. Estamos hablando de un rango de impacto de 3 a 5 kilómetros que no sabemos de nuevo hacia dónde va a coger el viento ese día. Esto es un ejemplo a modo pues didáctico que alguna vez hicimos. Localizamos en el mapa una planta de tratamiento. Esto no me acuerdo si era Ibagué, Armenia, por allí en el eje cafetero. Hicimos unos radios para ver en esos 3 niveles, a 500 metros, a 1 kilómetro, a 1,5 kilómetros, qué tenemos alrededor, ¿sí? En esta planta, en su momento, de la información que obtuvimos, se mantenían 8 toneladas del químico permanente, siempre llenos, aparte de la batería pues en funcionamiento. Identificamos que a menos de 500 metros a la redonda pues tenemos 3 colegios, un museo, sin hablar pues de la comunidad vecina, pues la población, que eso es otra de las situaciones a las que nos enfrentamos cada día. Cada vez crece más la población alrededor de las industrias. Fíjense todo lo que podría llegarse a impactar y no sabemos para dónde pudiera coger el cloro en caso de una liberación instantánea. Los incidentes ocurren, todos los días está ocurriendo un incidente en algún lugar. Por ejemplo, nosotros nos hemos dedicado a veces a recopilar noticias
a nivel mundial y a nivel Colombia, y ocurren los incidentes. No son cosas... Esto es una situación que tiene relativamente baja probabilidad, pero alto impacto. Entonces, por poquitos eventos que sucedan, no son de ninguna manera, no se pueden subestimar. ¿Okay? Toda esta información es pública, uno busca en internet y encuentra, tal vez no lo encuentra así consolidada, pero hay algunas páginas en internet donde se recopilan noticias asociadas a los accidentes químicos. También otra de las, digamos, de los riesgos que tiene el cloro gaseoso es el riesgo de un ataque terrorista. Entonces, si uno busca en internet, también va a encontrar un montón de noticias asociadas a ataques terroristas que han sucedido incluso utilizando este químico. Algunas noticias que no son muy lejanas, esta por ejemplo es de hace menos de 6 meses. No sé si vieron tal vez en las noticias en televisión, esto fue una fuga de cloro gaseoso en una bodega industrial en Bogotá. Tuvieron que evacuar más de 400 personas, 37 tuvieron que irse de urgencias, creo que como 5 quedaron en cuidados intensivos bastantes días, y por ahí hubo algunas consecuencias permanentes. Creo que no hubo fallecidos, gracias a Dios. Esta es otra también. Bueno, esta no es tan reciente, esta puede tener unos 8 o 10 años. Esto fue en una planta de tratamiento bueno, no quería decir de dónde es, pero aquí se me fue la noticia. En Ibagué hace ya algunos años. Y fíjense cómo pues todo lo que se despliega alrededor de una situación de estas por ese impacto, ¿cierto? Y cómo el pueblo empieza a reaccionar sin entender la situación, pero se crea pánico, ¿sí? Fíjense comentarios como que se volvió de costumbre, qué peligro, lo que faltaba, ahora nos quieren intoxicar, mejor dicho. Uno encuentra aquí un montón de situaciones. Bueno, me gustaría hablar mencionarles un concepto que, digamos, que nos ilustra de manera muy gráfica y sencilla que los costos visibles ante un accidente, podemos relacionar esta teoría que se llama teoría del iceberg ante un accidente, no necesariamente un accidente de cloro, pero un accidente en general. Podemos decir que un accidente industrial, los costos visibles suelen ser solo una pequeña parte. Aquí lo que quiere, digamos, representar esta gráfica es que por cada peso, digamos, cada dólar visible, esto es digamos, el mar y un iceberg de hielo donde solo vemos la punta, van a haber otros costos ocultos. ¿Cuáles son esos costos visibles? Los gastos médicos, digamos, imaginémonos una fuga de cloro gaseoso, los gastos médicos y los costos de compensación. Tenemos todos esos costos que podemos tener asegurados, ¿cierto? Pero por cada dólar de eso hay de 5 a 50 veces, ¿cierto? Unos costos asociados ¿a qué? Pues a los daños a la propiedad sin asegurar, a los daños a los edificios, a los equipos, a la interrupción y retraso en la producción, gastos legales, de pronto alquiler de equipos de reemplazo si se interrumpe nuestra operación, si es que es una operación 24/7, digamos de un acueducto municipal que no puede parar, ¿cierto? Entonces alquiler de equipos de reemplazo provisionales. Y hay otros costos más allá que van de $1 a $3, que son tiempos de investigación, contratar personal extra tiempo, trámites administrativos y algunos costos que a veces son hasta incalculables, que son la pérdida de prestigio y de posibilidades de negocios. Entonces fíjense cómo esto empieza a darnos una visión un poquito más integral de por qué las decisiones ya no son solo costo-beneficio ni riesgo-beneficio. Ya son unas decisiones y unos análisis un poco más integrales. Bueno, listo, volvamos a la materia técnica un poquito. Entonces, conociendo esas, digamos, particularidades del cloro gaseoso, ¿qué se hace? ¿Cómo se controla ese riesgo? ¿Sí? Algunas instalaciones o empresas industriales
donde se ha venido, digamos, tomando conciencia, ¿cierto? Y se ha querido dar un paso adelante en el cumplimiento de las normatividades de seguridad industrial, de los estándares, pues se ha tomado la iniciativa de adecuar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a controlar el riesgo ya está aquí, vamos a controlarlo con tecnología, vamos a hacer inversiones. Pues sabemos que hoy existe la automatización, existe la instrumentación, existen los sistemas de supervisión, etcétera. Entonces, algunas empresas han venido realizando inversiones asociadas a adecuar sus instalaciones. ¿En qué consiste la adecuación de instalaciones para procurar controlar el riesgo tecnológico del cloro gaseoso? Coger nuestras bodegas donde almacenamos el químico y confinar esas áreas. Instalar sistemas de pesaje para poder hacer un intercambio automático cuando el cilindro se está agotando. Instalar instrumentación para detección de fugas. Instalar sistemas para neutralizar el gas. Entonces lo que estamos haciendo inicialmente es, venga, contengamos el gas, si se libera el cilindro, contengámoslo en una habitación o en una sala, conduzcámoslo a un sistema de un scrubber, bueno, de pronto es un término muy técnico, es una torre que coge gases y los neutraliza, ¿sí? En este caso es una torre con soda cáustica para neutralizar el cloro y poderlo disponer a la atmósfera de manera segura. Instalamos sistemas de control de emergencia, alarmas visuales, alarmas sonoras, control de temperatura, etcétera, etcétera, sumando un poco más de costo de capital. Digamos que en este punto uno diría, tengo mi riesgo bastante controlado. Pero pasa lo siguiente, que no es solamente hacer inversión en equipo, también tenemos entonces que empezar a implementar nuestros sistemas de seguridad y de gestión de ese riesgo, ¿cierto? Entonces, desarrollar, implementar procedimientos, todo el tema químico de etiquetado, capacitación, planes, ¿cierto? Tengo que, asociados al nivel de riesgo, mantener unas pólizas de vida para mis trabajadores y que probablemente cubran, digamos, hasta los visitantes en mis instalaciones, ¿sí? Bueno, no sé en sus industrias cómo sea, pero en algunas industrias el costo, digamos que lo que más agrega costo a las pólizas de vida es el riesgo asociado al cloro gaseoso. Tengo que desarrollar e implementar mis planes de contingencias, capacitaciones, simulacros, entrenamientos, ¿sí? Y unos planes de emergencia que no solamente involucran a mi personal, ¿cierto? O al equipo de trabajo de mi industria o de mi empresa, sino que tienen que involucrar a la comunidad. No solo a la comunidad, sino también a las autoridades locales. Yo tengo que mantener informado a los entes de seguridad locales de que mi planta almacena este químico, los riesgos que tiene, para saber cómo apoyarme ante una eventual situación de incidente de fuga de cloro gaseoso. A los hospitales, a los bomberos, toda la comunidad vecina la tengo que comunicarle de manera muy honesta qué químicos tengo. En este caso, el impacto que puede tener una fuga de cloro, a dónde nos vamos a comunicar. Tengo que tener una sincronía entre todos estos entes asociados a mi plan de emergencia. Listo, digamos que yo tengo todo eso cubierto. ¿Cuánto puede costar la implementación de estos planes? Mucho tiempo y mucho dinero, mucho esfuerzo y compromiso desde la dirección de las empresas. Aún así, aunque tenga los equipos, tenga los planes y los seguros, siguen existiendo limitaciones. ¿Qué limitaciones? Incluso con todos esos controles, el riesgo no solo está en la sala de cloro, ¿sí? Todavía el cloro hay que transportarlo. Imaginémonos los riesgos asociados al transporte, las carreteras, ¿cierto? Vamos a ver que yo he visto plantas de tratamiento de agua, veredales que están en la loma, donde hasta suben el cilindro de cloro en burro, por decirles una historia para que se la imaginen. Imagínense el estado de las carreteras, los derrumbes, los accidentes, un accidente automovilístico. Ocurren más accidentes automovilísticos asociados a transporte químico de los que ustedes se puedan imaginar.
Aparte que todavía lo tengo que transportar, todavía lo tengo que manipular, lo tengo que recibir, lo tengo que intercambiar. Ahí entra el operador otra vez y lo tengo que almacenar. Entonces, fíjense, aunque yo tenga la sala de cloro controlada con toda la tecnología y todos los sistemas, el riesgo no está solo ahí. Hay algunas industrias y algunas empresas donde, de acuerdo a su contrato de suministro con su proveedor, se reparten el riesgo asociado al transporte. Y conozco empresas que son responsables desde que la tractomula con clorogas sale del productor hasta que llega a su planta, ¿sí? Conozco empresas que tienen centros de acopio propios de donde ellos reciben el químico y ellos mismos tienen que transportarlo, tienen que adecuar los vehículos, tienen que tener el tema del plan estratégico de seguridad vial asociado a su sistema de gestión de riesgo. Entonces, como el riesgo no termina ahí, ¿sí? Como el riesgo no termina ahí, entonces tenemos que seguir buscando qué hacer con respecto a este riesgo. Les voy a contar un poquito sobre este caso. Este caso es en los Estados Unidos. En Estados Unidos existe una institución que se llama el Centro de Gobierno Efectivo. A partir del incidente del 9/11, del ataque terrorista a las Torres Gemelas, uno de los programas de seguridad nacional fue evaluar todos los riesgos asociados a la infraestructura nacional, entre ellos los riesgos asociados a la vulnerabilidad de su sistema de comunicaciones, de sus bases militares, de su sistema hospitalario, y entre muchas cosas, ellos consideran, no porque ellos sean paranoicos, sino porque es real, que el cloro es un arma química que puede tener un alto impacto. Entonces, a partir de esos análisis, ellos empezaron a desarrollar los programas y a intensificar los programas alrededor del manejo de químicos. En uno de sus múltiples programas, esto fue hace más o menos unos 14, 15 años, un poquito más, empezaron a exigir en las normatividades a todas las empresas que utilizan químicos en general y específicamente de cloro gaseoso, a reportar dónde y cuánto volumen de cloro gaseoso mantienen en sus instalaciones. Entonces empezaron a mapear en todos los estados, dependiendo del color, es el volumen de cloro, ¿cierto? Entonces, por poquito que fuera, empezaron a reportarlo y a documentarlo a través de los sistemas de información, ¿sí? Y asimismo, empezaron a exigir, aparte de caracterizar, el tipo de químico y el volumen de químico, empezaron a exigir por regulación reportar todos los incidentes que ocurriesen. Estos que estamos viendo en el mapa, los puntos más pequeñitos son desde un incidente, 1, 2 o 3. Los puntos más grandes son 8, 10 o más, o mayor número de incidentes. Esto está mapeado, esto es información pública. No sabemos si estos incidentes fueron sin lesiones, con una lesión. No tenemos idea hasta ese nivel de detalle, pero ya se mapean, se documentan, se investigan. ¿Listo? Entonces imagínense si en un país donde las normatividades y las leyes son un poco más estrictas que en nuestra región, donde hay planes para financiar la gestión del riesgo, donde las empresas tienen fácil acceso a tecnología, a planes de inversión, donde han instalado todos estos sistemas de mitigación de cloro gaseoso, de control, siguen ocurriendo los incidentes. ¿Sí? Siguen ocurriendo los incidentes. ¿Cómo será en nuestra región, llamémoslo así, no solo Colombia, sino en nuestra región, Latinoamérica, donde las leyes no son tan exigentes todavía o no han llegado a ser, lo digo, porque ahora les voy a hacer un comentario al respecto? ¿Cómo será en nuestras regiones? Listo. Entonces aquí es donde les quiero contar un poquito. Resulta que en Colombia, desde el 2000, creo que esto fue 2011, 2013, no recuerdo, ahora se me fue, 2021, ahí está, totalmente lejos. 2021, el decreto 1347
presentó el Plan de Prevención de Accidentes Mayores. ¿En qué nos hace énfasis asociado al tema del cloro gaseoso este PPAM? Ya reconoce al gas cloro como una fuente de amenaza tecnológica, el concepto del que estábamos hablando hace un ratico. Eso es un paso supremamente importante a la luz de las regulaciones para la gestión del riesgo, ¿sí? Y segundo, establece unas exigencias a todos los establecimientos industriales, claramente, que utilicen el cloro como parte de su proceso transformativo o productivo. ¿Qué exige? Entre un montón de cosas que exige evaluar el riesgo tecnológico y su impacto, implementar un sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores, ¿sí? Que involucre todo el ciclo de transporte, almacenamiento, manipulación y planes de contingencia. Y exige también el reporte obligatorio de todos los eventos. Entonces, este es un decreto de implementación gradual, ¿sí? Creo que ya entra en vigencia completa, si no es este segundo semestre de 2026 para 2027. Como todos los planes de salud y seguridad en el trabajo o los planes de las aseguradoras de riesgos, todo es gradual, ¿sí? Además tiene un costo bastante importante. Un tema de capacitación, un tema de cumplimiento, de evaluación, de certificación e incluso para las instalaciones donde se tenga de cierto volumen de ciertos químicos en adelante, pueden llegar a ser catalogadas como áreas clasificadas. Entonces ya les empieza, digamos, a entrar otros contextos de seguridad adicionales. Vamos, que el mensaje aquí es que de a poco empezaremos a ver también en Colombia que se empiezan a mapear, a documentar y nos va a hacer, mejor dicho, cada vez existe mayor visibilidad regulatoria sobre estos riesgos. Ese es el mensaje. Bueno, la última pregunta que les quiero pedir el favor que respondamos. La tercera pregunta es el mismo QR. Y la pregunta es, ¿considerarían evaluar tecnologías que reduzcan el inventario de sustancias peligrosas? Entonces, si por favor entramos y le damos una respuesta y miramos aquí cómo está el panorama de innovación en la gestión del riesgo asociado a las sustancias peligrosas. Bueno, vamos a mirar si por aquí ya nos están empezando a llegar las respuestas. Ok. Listo, démosle 20 segunditos más y ya les comparto los resultados. Listo, actualicémoslos una vez más. Bueno, vamos a colocar aquí los datos actualizados. Muy bien. Listo, eso nos da una idea de pronto de cómo los asistentes que están con nosotros hoy estamos cada día tomando más conciencia del riesgo tecnológico. Listo. Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos cambiando de paradigma con la visión
o el enfoque de cómo gestionamos el riesgo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cada vez vemos una evolución en cuanto a que veníamos pensando, venga, ¿cómo controlamos los riesgos? Los riesgos ya están, adaptémonos, acondicionemos, paguemos por controlar el riesgo, ¿sí? De a poco, esto se ha ido evolucionando, ¿cierto? El concepto de seguridad ya ahora lo vamos a tener en cuenta desde el diseño, ¿sí? ¿Cómo desde el diseño podemos reducir esos riesgos? ¿Cómo hacemos nuestras evaluaciones? ¿Sí? Pues básicamente los principios de un diseño seguro asociado al riesgo consideran eliminar la fuente, sustituir el riesgo. En este caso estamos hablando de las sustancias químicas, reducir el inventario o ver cómo simplificar. Simplificar puede ser cómo transfiero el riesgo, por ejemplo. Cómo yo ese riesgo lo puedo tercerizar para otra entidad que se especialice en el riesgo. Y en lo que concierne al cloro gaseoso, pues el enfoque está en reducir o eliminar el almacenamiento del químico. Listo, entonces, ¿en qué consiste esta alternativa? Como lo decía el título de la presentación, es generación en sitio. Es pasar de un sistema tradicional de cloro gaseoso, del que ya conversamos bastante tiempo, a un sistema que pueda permitirme producir el cloro en sitio. Producir químicos en sitio no es algo exclusivo del cloro. Muchos químicos ya se producen en sitio. El dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno, el ozono, ¿sí? El concepto de producir en sitio no es nuevo. La aplicación de producir cloro en sitio no es nueva. ¿Listo? Esto lleva más de 3 décadas, solo que no se había llegado a desarrollar a un nivel institucional y a un nivel de seguridad tal que permitiera que las empresas pudieran ser dueños de sus sistemas para producir el cloro. Entonces, producir el cloro, al ser un reemplazo directo al cloro gaseoso, donde voy a prescindir de manipular o almacenar químicos peligrosos, para muchas empresas tiene sentido. Además, me permite tener la cantidad de cloro que necesito donde quiera y cuando lo quiera. Me permite convertir mis procesos a que sean más eficientes, seguros y hasta rentables y amigables con el medio ambiente. En otras palabras, le da poder al usuario. Esto es un poquito más técnico, ¿sí? Cuando hablamos de cloro les hablaba de que hablamos de containers de 68 kilos, de 1 tonelada. Pues los sistemas de producción de cloro también se miden en la misma unidad de medida. Sistemas que tienen capacidad de producir kilogramos o libras de cloro equivalente por día. Entonces encontramos sistemas que pueden producir desde 20 libras al día de cloro hasta sistemas de 2.400 libras de cloro al día, o puedo hacer arreglos para producir cualquier cantidad de cloro que requiera mi proceso. Vamos a ver por qué producir cloro es fácil y es seguro. No sé si los presentes saben cómo se produce el cloro. El cloro se produce a partir de la sal. Entonces, con agua, con sal y con energía eléctrica yo puedo producir cloro. Yo sé que aquí hay personas mucho más curiosas que otros, entonces se preguntarán cuánta agua, cuánta sal, cuánta energía, por eso pusimos aquí abajo la equivalencia. Con 15 galones de agua, con 3 libras de sal y con 3 libras de sal y 2 kilovatios de energía, yo puedo producir 1 libra de cloro equivalente en forma de hipoclorito de sodio. 1 libra de cloro equivalente es exactamente igual a 1 libra de cloro gaseoso, solo que lo tengo en otra presentación. Si lo quiero comparar con otras formas de cloro, 15 galones de hipoclorito de sodio en baja concentración, que es al 0.8 a la concentración que se genera el cloro, equivalen a 1.5 libras de hipoclorito de calcio o a 1 galón de hipoclorito comercial del que nos pueden vender a granel.
Digamos que una comparación directa del cloro gaseoso versus producir el cloro in situ. Y también incluso si lo queremos comparar con el hipoclorito comercial, en términos de concentración, pues tenemos, simplemente es algo de forma, ¿sí? Pero si empezamos a comparar riesgos de seguridad, el hipoclorito en alta concentración tiene cierto nivel de riesgos, ¿sí? Que ya me exigen a mí también considerarlos, mientras que el cloro gaseoso tiene el riesgo más alto, la generación en sitio no me representa riesgos. La degradación, por ejemplo, el químico, si yo compro hipoclorito comercial, digamos que yo no quiero tener más riesgo del cloro gaseoso, quiero comprar hipoclorito ya preparado, tiene una característica y es que es de rápida degradación. O sea, yo pierdo dinero cada día que almaceno ese químico. El cloro gaseoso no se degrada y el hipoclorito en sitio tiene muy baja degradación, 15 veces a 1. Listo, en cuanto a CAPEX y OPEX de estas tres alternativas, vamos a ver que el más alto en CAPEX es la generación en sitio. El más bajo es el hipoclorito comercial. Y el que está en la mitad un poco o alto, por no decir más alto, es el cloro gaseoso. Y en operación, si bien en la generación de cloro tengo más CAPEX, tengo el menor OPEX. ¿Sí? Porque yo controlo el costo de producción. Yo sé cuánto me vale 1 kilogramo de sal, sé cuánto pago por 1 kilovatio de energía y yo produzco a diario lo que necesito. Hay unas tendencias en cuanto a la materia prima. ¿Sí? Si yo comparo la tendencia de crecimiento en costos del hipoclorito comercial o el cloro gaseoso, tiende a ser creciente y es variable. Es más estable el costo de la sal a lo largo del tiempo. Y encontrar la sal, conseguir la sal, es mucho más sencillo que tener proveedores de los químicos. Vi que alguien estaba comentando por ahí que no se entendió lo de la materia prima o tal vez no se veía bien. Aquí ya lo voy a repasar un momentico. El proceso, ¿cuál es el proceso técnico de producir el cloro? ¿Sí? Lo que vemos en el centro de este recuadro en color naranja es un generador de cloro. Un generador de cloro básicamente es un conjunto de celdas electrolíticas, que es lo que vemos aquí en el centro. ¿Sí? Tengo unos equipos de control y comunicaciones que son basados en PLC. Tengo un tablero de potencia. Eso es lo que compone mi generador. En las celdas es donde se hace la reacción química, es donde se combina el agua, la sal y la electricidad. Y al lado izquierdo tengo un almacenamiento de sal donde voy a diluir la sal y voy a preparar una solución de salmuera. Y a la derecha tengo un tanque donde voy a almacenar el químico producido que ya está listo para dosificar. Hay unos pequeños componentes adicionales para, digamos, acondicionar el agua para el proceso. Tengo filtros y tengo descalcificador para proteger las celdas electrolíticas. Para los que, digamos, les gusta el tema muy técnico, a qué características llega el agua. Es un agua a una presión controlada, a una temperatura controlada. La salmuera o la sal la preparo saturada, saturo la salmuera al 30%. Y con esos dos insumos ya tengo lo que necesito para preparar. Esto es un sistema automático que va a estar midiendo en tiempo real el nivel del tanque de almacenamiento. Y a medida que yo consumo, ese nivel desciende, el equipo se enciende de manera automática, hace todas sus verificaciones de seguridad, ¿sí? Tiene una instrumentación asociada para, precisamente porque eliminamos el riesgo del cloro gaseoso, no queremos un riesgo asociado a un proceso de electrólisis. Y si todas las condiciones como temperatura, nivel de celda, aireación en la sala, etcétera, se cumplen, pues el equipo inicia producción, pone energía, hace la electrólisis. Tenemos un pequeño subproducto que es hidrógeno, que diluimos y venteamos de manera segura a la atmósfera y generamos hipoclorito de sodio a una concentración nominal. Entonces, aquí, ¿de qué se tiene que encargar un operador? Se tiene que encargar de mantener un depósito de sal disponible y consumir el cloro que se genera diariamente según se haya consumido el día anterior. Y gestionar sal es sencillo, ¿sí?
comparado con el cloro gaseoso, la entrega de sal no es peligrosa. La sal no se degrada. Yo puedo almacenar la sal por muchísimo tiempo, en grandes cantidades. Y básicamente se convierte en químico a diario, ¿sí? Conozco plantas donde clientes de nosotros donde hemos implementado estos sistemas, donde, por ejemplo, tenemos un cliente que es en la isla de Providencia, el acueducto de la isla de Providencia. Ellos llevan sal 2 veces al año y con esa sal tienen para preparar su químico durante todo el año. Entonces, fíjense la diferencia. Gestionar sal versus gestionar almacenamiento de un químico tóxico de alto impacto, pues estamos hablando de un cambio del cielo a la tierra. Las instalaciones, pues pueden ser instalaciones permanentes, pequeñas, medianas, grandes. Aquí les estoy mostrando algunas fotografías, tanques de preparación de salmuera pequeñitos como este, ¿sí? O tanques para preparar salmuera grandes como este silo, estos silos que vemos aquí en pantalla. Tanques de almacenamiento pequeños, arreglos de múltiples sistemas como tanques de almacenamiento de gran volumen. Podemos tener soluciones para zonas remotas, ¿sí? En containers, por ejemplo, instalaciones permanentes, instalaciones preensambladas como estas. Puedo integrarle sistemas de dosificación comunes y corrientes. Puedo tener soluciones móviles también, ¿sí? Esta es una solución móvil para una empresa municipal que tiene diferentes pozos de agua, entonces se transporta el equipo, se produce el químico para este pozo, se lleva a otro, se produce para este otro, y así sucesivamente. Son soluciones industriales muy versátiles, que son basadas en PLC, entonces me permiten supervisar, me permiten sacar históricos, tendencias, fallas, X, Y, Z. Bueno, voy a hacer este último pedazo relativamente corto. El proceso de implementación de una tecnología como esta, pues tiene para nosotros 4 etapas. Una etapa preliminares, una etapa de instalación o de ya implementación en físico, comisionamiento, pruebas y claramente la entrada en servicio. Y por último, un entrenamiento en operación y mantenimiento. De los preliminares, ¿qué se hace típicamente? Uno calcula la demanda de cloro de la planta o del proceso, ¿cierto? Miramos, bueno, si hoy estoy consumiendo tantos kilogramos de cloro gaseoso, yo escojo un equipo, voy a mirar qué equipo sería que me produzca como mínimo eso y algunos criterios de selección. Revisamos las restricciones de espacio, las condiciones propias del sitio, si necesita redundancia, si es de fácil acceso, si un proveedor puede llegar cada cuánto a traerme sal. Bueno, nos hacemos una serie de preguntas para poder plantear, damos una solución. Miramos el nivel de automatización que de pronto se quiera lograr, miramos planes de expansión para saber si tenemos que montar un sistema que a futuro vaya, digamos, a permitir crecimiento en producción o en dosificación. Son una serie de preguntas, estas como para darles unas cuantas. Una vez tengamos como ese levantamiento de información, entramos a una etapa como ingeniería de detalle, ya seleccionamos en concreto los equipos, el número de equipos, el número de bombas, el tamaño de tanques, evaluamos escenarios operativos, qué pasa si me quedo sin una celda para producir, puedo producir con las otras, cuánto cloro puedo producir, qué pasa si no puedo producir, cuánto cloro me queda en el tanque, cuántos días de autonomía tengo. Evaluamos el inventario de sal, cuántos días me da la sal a granel para producir cuántos kilos de cloro. Bueno, ya es toda una materia técnica bastante, vamos que es una metodología que tenemos ya desarrollada con base a, digamos, a algunas normatividades, a unas guías metodológicas y a la experiencia que tenemos. Un proyecto pues ya se vuelve un proyecto de ingeniería donde se hace toda clase pues, de diagramas de proceso, de instrumentación, se modela una instalación para verificar pues todo el tema de layout, que hace un cronograma de proyecto claramente. Eso es como los preliminares. Procedemos a hacer la instalación, pues esto es una instalación electromecánica, localizar y fijar todos los componentes, hacer toda la interconexión de cableado y de tuberías, vamos, por decirlo de alguna manera. En términos generales, se hacen todos los procesos de control de calidad del montaje, se verifica hasta que la tubería esté marcada,
pues, que estén fijados, etcétera. Ya esto es un proceso pues muy típico de cualquier instalación electromecánica. En estos sistemas se utilizan materiales específicos, todo es material termoplástico PVC 80 para todas estas conducciones. Utilizamos fijaciones, procuramos que las fijaciones sean todas en materiales termoplásticos, todo lo que sea en acero en inoxidable. Se hace toda la identificación según norma de equipos, fluidos, áreas de seguridad, áreas de servicio, ¿sí? Siguiendo códigos de colores. Hay una guía metodológica específicamente de cómo implementar sistemas de generación de hipoclorito que es de la AWWA, es el manual M65, por si alguno está interesado en este tipo de información. Nosotros basamos toda nuestra metodología en ella. Luego ya viene, digamos, el proceso de comisionamiento y arranque. No es, pues no es muy distinto a un proceso industrial, una nueva línea de producción, por ejemplo, de una empresa, no sé, textil o de alimentos, ¿sí? Pues tiene que tener unas pruebas en un precomisionamiento por disciplinas, por líneas de proceso, donde se chequean, claramente aquí tenemos fluidos, entonces hacemos pruebas hidrostáticas, verificaciones de fugas, se programan los equipos eléctricos, se energizan por primera vez, se ponen a prueba con un fluido diferente al químico o a las salmueras, sino con agua. No queremos pues una fuga en medio de una instalación de un químico. Se corrige todo y una vez se cumplen todas estas listas de chequeo, pasamos al comisionamiento y puesta en marcha, que básicamente es poner a producir el primer lote de químico para llenar el tanque, y una vez se llena el tanque y se han superado todas las pruebas, las fallas, se hace, digamos, toda esa corrección de probablemente temas de programación o configuración, el sistema entra en servicio de manera gradual. Por último, pues entrenamiento al usuario final, ¿cierto? En operación y en mantenimiento, para que ellos sepan cómo optimizar el uso de su tecnología, cómo operarla de manera segura, ¿cierto? Cómo sacarle el mayor provecho, cómo lograr la mayor eficiencia en consumo energético, cómo lograr la mayor eficiencia en consumo de sal, porque si bien es una tecnología muy moderna, muy automatizada, asimismo requiere que los operarios o los encargados de supervisar el sistema tengan conocimiento en la materia, ¿sí? Hay plantas industriales donde ya esto es una competencia para los trabajadores. Ya no es raro encontrar, no sé, publicaciones de vacantes donde se requiere técnicos con experiencia en equipos de generación de cloro, operarios con experiencia en generación de cloro, ¿sí? Ahorita les voy a contar un poquito más dónde vemos en Colombia estas instalaciones, pero ya hay un buen número de instalaciones en Colombia, entonces nosotros nos encargamos de capacitar y certificar el personal tanto de operación como mantenimiento. Y por último, pues se deja una memoria técnica de todo el proyecto con todas sus condiciones iniciales, sus guías de resolución de falla, bueno, y todo lo que un proyecto de ingeniería tiene que tener. Les voy a contar un poquito experiencias. Nuestra mayor experiencia, la mayor experiencia de nuestra empresa es en el tratamiento de agua potable y agua industrial y agua residual, principalmente a nivel municipal. ¿Sí? Nosotros ya tenemos más de, bueno, ahí dice 20 sistemas, 20 municipios, ya son cerca de 26 municipios, por lo menos con nuestro fabricante, ¿sí? Nuestro fabricante no es el único que hay en Colombia, ya en Colombia se encuentran un buen número de fabricantes. Yo creo que nosotros tenemos aproximadamente el 50% del mercado, o sea, ya se pueden hacer a la idea que a nivel municipal pueden haber en Colombia unos 50, 60 municipios ya donde se ha erradicado el uso del cloro gaseoso. Estoy hablando a nivel municipal, pero empresas como FEMSA produce el cloro para sus diferentes procesos de tratamiento de agua. Hemos visto en Bavaria que también tienen empresas generadoras de energía, también tienen sistemas de producción de cloro. Las petroleras aquí en Colombia, algunas ya tienen también para sus controles de algas y de calidad de agua de las torres de enfriamiento.
parques acuáticos ya están utilizando generadores de cloro para no tener que lidiar con químicos peligrosos. Aquí les voy a mostrar unas cuantas fotos muy rápidas de cómo lucen estos proyectos, un antes y un después. Esto es el municipio de Apartadó en el Urabá. Este es un equipo que tiene capacidad de producción de 400 libras de cloro por día, entonces se pasó de usar estos containers de tonelada a un sistema automático, como les estaba mostrando ahorita. Vamos a pasar aquí. Listo, esta es otra planta de tratamiento de agua municipal en Medellín, en el barrio Villahermosa. Esta es una planta que produce 1 metro cúbico de agua por segundo. Este proyecto se hizo en el 2000, bueno, el anterior se hizo en el 2018, este es de 2023, hace 3 años ya, cerca de 3 años. Aquí se montó un sistema con doble generador de cloro en situ. Esta es un proyecto interesante porque se dejó es una planta que, vamos a hablar de demanda de cloro, requiere al día en promedio 220 libras de cloro, eso es lo que consume a diario. Pero la planta tiene capacidad eso es para producir cerca de 400 litros por segundo de agua, pero la planta tiene capacidad de 1 metro cúbico de agua por segundo. Entonces, cuando tiene que aumentar capacidad de producción de agua, asimismo se aumenta la demanda diaria de cloro. Entonces el equipo quedó montado con 2 generadores de 300 libras de cloro. Digamos que una de las grandes ventajas es que los equipos producen solo lo que la planta necesita al día, ¿sí? Entonces el consumo eléctrico no se incrementa, el CAPEX, el OPEX no se incrementa por yo tener una capacidad instalada extra. Si hay un CAPEX superior, pero se justifica en plantas con tantos escenarios operativos. Esta es otra planta de tratamiento aquí. Yo estoy localizado en Medellín. Esto es aquí cerca del túnel de Oriente, una planta en el barrio La Sierra. Perdón que esto se me movió solo. Esto es en el barrio La Sierra, una planta de tratamiento que, a diferencia de las anteriores de venir de cilindros de tonelada, utilizaba cilindros de 68 kilogramos. Entonces aquí podemos ver el antes y el después. Pasaron de tener que manipular y transportar y lidiar con todo lo que ya hemos hablado a simplemente a la izquierda este tanque blanco que ven, a mantenerlo cargado de sal, y el tanque de la derecha simplemente se mantiene lleno de manera automática, ¿sí? Eliminando toda clase de riesgos. Llegar a esta planta, les digo que eso es toda una aventura. Eso está en un barrio que se llama La Sierra, no sé si alguna vez escucharon eso. Fue un documental que hubo en Colombia hace muchos años. Es un barrio de difícil acceso, de desorden público. Dificilísimo llevar el cloro hasta allá. Complejísimo. Se erradicó por completo. Esto es aguas de Malambo en el Atlántico. Se reemplazó el uso de cilindros de cloro gaseoso. Fíjense que aquí se alcanza a ver el techo del primer vecino al lado izquierdo, justo detrás de la caseta de cloro gaseoso. Imagínense el peligro. Este es un municipio donde el acueducto no tenía la capacidad instalada ni operativa para proveer agua 24/7, solamente pocas horas al día. Entonces, mucha insatisfacción, poco recaudo de la factura, vivía a punta de huelgas, tiraban palos a la planta, mejor dicho, todo el riesgo posible, todas las situaciones que pudieron haber generado un accidente fatal estaban dadas todas las condiciones estaban dadas aquí. Pues se reemplazó por un sistema para producir cloro in situ en el 2014, un sistema que produce cerca de 150 kilos de cloro al día. Otras plantas, pues básicamente repetimos lo mismo, pasamos de cilindros simplemente a manipular sal y almacenar sal y cero riesgos. Este es un municipio al sur del Valle de Aburrá que se llama Caldas, Antioquia. Curiosísimo que el cuarto de cloro era junto a la oficina del operario de la planta, junto al laboratorio. Entonces el riesgo, mejor dicho, conozco plantas donde el operador físicamente siente pánico y miedo de manipular el cloro gaseoso, porque todos los operadores de planta donde hay cloro gaseoso tienen una historia para contar. Un conocido, alguien que respiró gas y se le dañó la garganta, alguien que quedó lesionado.
todas las plantas de tratamiento, por lo menos de agua, tienen una historia. Entonces hemos recopilado toda clase de historias. En esta planta en particular hubo incidente en algún momento. Y así como eso, tenemos muchos casos de éxito donde les podemos posteriormente compartir detalle de cómo encaramos los proyectos. Hay unos proyectos muy difíciles porque no tenemos un espacio libre, ¿cierto? Por lo general, cuando vamos a utilizar el área existente de gas, ahí tenemos que montar un sistema temporal. Primero montamos tanques, traemos cloro líquido temporario, montamos la dosificación. Mientras tanto, desmontamos el sistema anterior, construimos el nuevo sistema y entra en línea con el mismo equipo de dosificación y almacenamiento. Y ya digamos que es otro enfoque cuando es una planta nueva, cuando se va a construir una planta nueva por completo, una planta industrial o de tratamiento de agua, etcétera. Apoyamos al diseñador, apoyamos en el tema de memorias de cálculo, en la distribución, en la selección de equipos, etcétera, y tenemos un lienzo en blanco, pero no siempre es así, entonces nos tenemos que adecuar a los casos. Solamente para contarles estas dos experiencias, últimas dos experiencias que nos tienen muy orgullosos. Aquí en Medellín, una planta de tratamiento que se llama Manantiales, aquí arriba la primera. Aquí en este momento estamos implementando el sistema de producción de cloro más grande, de cloro in situ, más grande de Latinoamérica. Aquí estamos instalando en este momento un sistema para producir 12.000 libras de cloro al día. Este es un acueducto municipal que le provee agua a todo el norte de la ciudad de Medellín. Nuestra tecnología, que también les puedo compartir después en otro escenario mayor detalle, fue seleccionada para este y otro proyecto que no tengo aquí, que es el municipio de Pereira. En este momento estamos convirtiendo las 3 plantas de tratamiento principales de aguas y aguas de Pereira, de cloro gaseoso a hipoclorito de sodio. Entonces, con esto concluyo la exposición. Me pasé como unos 10 minuticos de la hora, me disculpan. Si quieren, abrimos un pequeño espacio si alguno tiene una pregunta que podamos resolver en este momento. No sé, Andrea, si tienes de pronto por ahí alguna. Inge, estaba visualizando el chat, pero no, las únicas preguntitas eran sobre el tema de la tecnología aplicaría para el cloro líquido y lo de las cantidades que el Inge ya lo mostró en las diapositivas. No sé si alguien más tenga alguna inquietud. Aquí había una pregunta y otro compañero la respondió, que era sobre el tema si había un incidente de pronto en transporte con cloro gaseoso. Ahí le referencian que pues debe revisar la GRE 2024 y pues ya pues si llega a haber una emergencia, pues la contención con bomberos de materiales peligrosos, que tengan todo el equipo de autocontenido y pues los elementos principalmente para esa contención. No sé si Inge quiera de pronto agregar algo en caso de alguna emergencia que se les haya presentado o alguna lección aprendida. Bueno, nosotros hemos sido testigos durante los proyectos de implementación de situaciones de riesgo. Nos ha tocado, es que un incidente no necesariamente tiene un lesionado, un incidente es una fuga que se presenta, ¿cierto? Se presentan todos los días. A nosotros nos ha tocado evacuar, yo creo que fácil unas 10 veces en plantas de tratamiento. Y los incidentes más comunes están digamos, en el cambio de cilindro, de un cilindro a otro. Por lo general, ahí es donde ocurren los incidentes, que es cuando el operario tiene que utilizar herramientas, que tiene que poner un sello. Ahí es donde ocurren principalmente los incidentes. Hace más o menos cuando estábamos implementando el de la planta que les contaba, que se montaron 2 equipos, uno para cuando requería más cloro o cuando requería menos. Justo cuando estábamos terminando ese montaje, hubo un incidente por un accidente vehicular en el túnel de Occidente aquí en Antioquia, que es el que que conecta la ciudad hacia el Urabá, que va hacia Santa Fe de Antioquia, hacia la vía al mar desde Antioquia. Tuvieron que cerrar el túnel por completo, tuvieron que evacuarlo, tuvieron que llevar bomberos, o sea, eso fue
de película, les cuento, una cosa súper, súper preocupante. Imagínense un cilindro liberado en un túnel. No se liberó el cilindro se aporrió, se volteó un camión, imagínense, se volteó el camión de cilindros pequeños. Por milagro no se rompió ninguno. Yo creo que iban despacio en el túnel, pero la situación desató todo un operativo de contingencia bastante preocupante, ¿sí? Bueno, no, fuera de esos, pues ya de las regulaciones, de los planes de contingencia, creo que aquí Andrea ya dio como la mejor respuesta, la respuesta más asertiva. No, pues Inge, muchas gracias por el espacio, muy interesante conocer este tipo de tecnologías, principalmente que se están trabajando pues en las plantas de tratamiento, inclusive para muchos de nuestros afiliados y empresas interesadas al Consejo Colombiano de Seguridad, pues es muy valiosa esta información. Bueno, muchísimas gracias a todos por el espacio, por el tiempo. Aquí les dejo de todas formas los datos de contacto, ¿cierto? En el momento en el que deseen conocer un poquito más sobre cómo se evalúan las tecnologías también. Alguien por ahí mencionó algo del cloro líquido. Sí, también hemos reemplazado el uso del químico a granel, lo llamamos cuando se compra el hipoclorito en alta concentración, lo hemos reemplazado ya en un buen número de plantas, lo reemplazamos en el de la isla de Providencia que les conté era hipoclorito líquido. En la planta de aguas residuales aquí en San Fernando, en Itagüí, el cloro lo estaban utilizando para un proceso de control de olores. La planta de aguas residuales está justo vecina a la plaza de mercado, una de las plazas de mercado más importantes de la ciudad. Entonces imagínense esos olores que tira esa planta de aguas residuales. En específico hay un olor que lo asocia al ser humano al olor a huevo podrido, que es el ácido sulfídrico. Exacto, en la mayorista, justo ahí es vecino de la mayorista, por aquí hay alguien de la zona. Entonces, para controlar y neutralizar ese ácido sulfídrico, porque eso tiene unos niveles, se hace un lavado de gases con soda cáustica y con hipoclorito de sodio. Pues ahí la empresa dejó de traer el hipoclorito a granel y lo reemplazamos con un generador de hipoclorito de sodio in situ. Entonces, por aquí nos están pidiendo algo. Entonces sí, hemos reemplazado hipoclorito de sodio, hemos reemplazado cloro gaseoso, muchísimas lecciones aprendidas, muchísimas. Nos ha ido supremamente bien. Empresas Públicas de Medellín es un caso de éxito que también les puedo ampliar después, el que desee. Hemos convertido ellos manejan cerca de 30 municipios en Colombia. Desde 2009 empezamos a migrar el cloro gaseoso. Hoy solamente nos quedan 2 plantas, una ya está en ejecución y la otra está en proyecto por empezar. De todas las plantas que ellos operan, cloro gaseoso ya, todo proyecto de ampliación de planta, modernización de planta, construcción de nueva planta, el cloro gaseoso para ellos no es opción. Después del riesgo que ellos, digamos, que tuvieron con el caso de Hidroituango, para ellos el riesgo es un no negociable. Aquí digamos, el motivante principal no es el dinero, no es el ahorro, que aquí se presentan muchos ahorros asociados que no siempre son fáciles de cuantificar, por lo que les decía que hay costos ocultos muy difíciles de cuantificar. Aquí podemos hacer ejercicios económicos de comparar cuánto me vale comprar 1 kilo de cloro versus producirlo, eso lo podemos hacer. Pero hay muchos costos ocultos que no los vemos y son difíciles de evaluar, pues para ellos el motivante es el riesgo y punto. Entonces aquellas empresas que ya han tomado conciencia, que están cada día más involucrados con la gestión del riesgo, esta es una alternativa bastante interesante para probablemente evaluar. Entonces nada, me despido también. Muchísimas gracias nuevamente a todos y aquí en lo que les pueda servir con el mayor gusto.